Atención, iglesias y pastores. Radio Costa Rica pone a su disposición toda una plataforma audiovisual para que su mensaje llegue a miles de personas en Costa Rica y el mundo. Sumamos radio, Facebook Live, nuestras propias aplicaciones, nuestro sitio web y nuestro canal en YouTube, además de toda nuestra experiencia en el concepto de evangelismo mediático, porque nos interesa unir esfuerzos para llevar un mensaje de fe y esperanza en estos momentos tan convulsos socialmente, donde las malas noticias nos afectan cada minuto. Su mensaje, nuestra experiencia y herramientas tecnológicas se unirán para llevar noticias de fe y esperanza. Anímese, ingrese al maravilloso mundo de la comunicación audiovisual con nosotros. Para mayor información, 8377-4416. Radio Costa Rica. Mucho más que una radio. Cada vez más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? ¿Cómo puedes permitir tanto dolor? Muy buenas noches. Es nuevamente un gusto para el doctor Freddy Peña, para el programa Los Enigmas de los Tiempos, para todos los que todos los días a través de la 900, este montón, esta gama de programas que tenemos en esta radioemisora, en la que podemos ver temas tan variados, ¿verdad? Y hoy día pues toca miércoles por la noche, 8 de la noche, como siempre, Los Enigmas de los Tiempos. En este programa siempre es un gusto saludar. Y gracias por todos los comentarios, por todas las personas que se comunican con nosotros a través de los diferentes medios, a través del número del 8662-9553, número personal 247. Amigos y hermanos, para cualquier consulta, sugerencia, alguna duda que tengan con respecto a algún tema o algún tema que se quiera tocar, estamos para servirles. También les recordamos que pueden visitarnos a través de nuestro canal de YouTube, como Los Enigmas de los Tiempos CR, y también puede comunicarse a través de una plataforma, ¿verdad? Y estar en línea, obviamente, a través de la 930 Radio Costa Rica. Aprovecho para dar un saludo a nuestro hermano Henry Torres y también a nuestro hermano Jonathan, que hoy nos acompañan en los controles master. Amigos, pues qué bendición, ahí tienen toda la información. Como ven, tenemos todos los medios necesarios para que usted pueda ir viendo todos los temas que aquí en Los Enigmas de los Tiempos, en los miércoles les estamos dando. Hemos venido, amigos y hermanos, desarrollando los temas con respecto a las profecías bíblicas, a cómo si nosotros como creyentes y cristianos pues estamos preparados para recibir o percibimos de alguna forma coherente, podríamos decir, y objetiva, ¿verdad?, las profecías bíblicas y los tiempos en los que estamos viviendo. Y hemos venido desglosando algunos temas, por lo menos los 4 principales anteriores, que como les digo, ustedes pueden verlos y buscarlos también en nuestro canal de YouTube. Hemos estado desarrollando con respecto a lo que eran las guerras
lo que eran las hambres, lo que eran las pestes, lo que eran las plagas, obviamente, pestes, plagas. Y el día de hoy vamos a ver el último, los 4, podríamos decir así, jinetes, ¿verdad? Que llegan, obviamente, en los últimos tiempos. Y podríamos estarnos dando nosotros cuenta de que estas profecías con este tema final ya están cumplidas. Quiero que ustedes sepan, amigos y hermanos, que en este programa estamos decididos única y exclusivamente a que a través de la palabra de Dios y la verdad histórica y actual nos podamos dar cuenta en qué tiempo profético. Así que vamos a orar, porque el único que nos puede dirigir y nos puede dar la sabiduría necesaria para entender estos enigmas, obviamente que están expresos ahí en la palabra, y como dice la palabra del Señor en Pedro, dice que tenemos bien en buscar la palabra profética como una antorcha a la cual seguir y que alumbre en la oscuridad. Entonces la palabra profética nos ayuda a poder en este mundo lleno de oscuridad, como hemos visto, hemos demostrado, y como los medios nos indican todos los días, pues cada día está más oscuro, y solamente la venida, la presencia de Jesucristo y su Santo Espíritu que está en nosotros, pues nos permitirá tener la luz necesaria para caminar. Claro. Oramos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, te bendecimos, te alabamos, te glorificamos. Señor, y te pedimos hoy en noche, Señor, de que a través de que estos programas que se han estado dando de la 930, la guianza, Señor, de tu Santo Espíritu pueda llevar a tu servidor y a todos los hermanos y amigos que en los diferentes lugares están escuchando, y que podamos, Señor, a través de los tiempos discernir, Padre, y entender que tu Jesucristo ya está cerca de venir. Que tenemos un trabajo que hacer, es el de predicar el Evangelio, Señor. El decir a las personas, Padre, de que tenemos que estar apercibidos, de que tenemos que estar listos, Señor, porque el tiempo está llegando en el cual, Señor, todo ser humano, Padre, va a estar, oh Padre Santo, delante de la presencia de tu Hijo, y de una u otra forma, unos para salvación, otros para destrucción eterna, Padre, pero llegará el fin, Señor, el desenlace, Padre Santo, el final de esta trama, Padre, de la vida. Y queremos, oh Dios, que tu Santo Espíritu, que la guianza tuya nos pueda hacer aptos, Señor, para estar en pie en ese día. Gracias, Señor. Lo pedimos no porque tengamos en nosotros algún mérito, sino porque sabemos que solamente escondidos en Cristo Jesús podemos estar aceptos delante de tu presencia. Porque a ti te fallamos, Señor, y como hombres finitos, Padre, no tenemos tal vez la capacidad, Señor, necesaria en nuestra mente de entender estos misterios del tiempo final. Pero sí, Señor, sabemos que tú nos darás la sabiduría. En Cristo Jesús. Amén. Bueno, amigos y hermanos, entonces, como les venía diciendo, vamos a ver este último tema, y tengo que decirles que he tenido algunas consultas. A todos los hermanos y amigos les digo que cualquier información, me han estado pidiendo documentación, me la pueden solicitar, se la puedo hacer llegar a través de algún correo electrónico, por escrito o por algún obviamente apartado postal. Estábamos viendo las profecías bíblicas. ¿Estás preparado para lo que viene? Basándonos, amigos y hermanos, en el versículo que se encuentra en Mateo 24, 7 y 8, y algunos versículos paralelos que hemos estado desarrollando en este último tema, como les digo, que es el de los terremotos. Vamos a ver qué es lo que ha ocurrido en los últimos años de historia, por lo menos documentada, con respecto a lo que son estas catástrofes naturales, pero que vienen impresas como una manifestación de lo que es o lo que va a ser la venida de Cristo. Entonces vamos a darnos cuenta desde qué tiempo y en qué magnitud se han venido desarrollando todos estos eventos, podríamos decir así, entre comillas, naturales, ¿verdad? Pero recordemos que la palabra es bien clara y específica cuando dice que hasta la misma tierra gime con gemidos como casi de parto, como quiere dar a luz, porque ya está casi a punto de venir el Señor, ¿verdad? Y ya está la tierra, dice que gime, ¿verdad? Como en parte. Y nos dice también en la palabra en Mateo 24 que esto es principio de dolores. Leemos el versículo y dice: porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes. Vean qué interesante, hablamos de la nación, reino contra reino, guerra, ya lo vimos. Habrá pestes, habrá hambres, que lo vimos también, y hoy nos compete terremotos en diferentes lugares del mundo, y nos dice que todo esto será principio de dolores. Amigos y hermanos, vamos a estar viendo hoy cómo última señal de los principios de dolores nos indica a nosotros de que nosotros esas profecías ya están cumplidas, y que lo que viene de aquí en adelante, amigos y hermanos, va a ser algo que nos va a tener
que encontrar preparados. Porque también hoy vamos a terminar con estos 4 primeros temas, pero una de las preguntas, y al final ustedes van a dar el tema que han dado los hermanos y los amigos, es con respecto a que si la iglesia va a pasar estas cosas. Bueno, primero ya lo estamos pasando, porque lo vimos históricamente que esto se ha venido desarrollando desde hace un montón de años y desde las guerras antiguas, las pestes y todo lo que hemos visto en estos últimos 4 estudios de los enigmas de los tiempos nos indican que estas ya están cumplidas y que además de eso viene una gran tribulación que ahora vamos a ver. Y la pregunta ha sido en todos estos 3 programas anteriores de muchos de los hermanos es, ¿pero la iglesia la va a pasar? Entonces vamos a terminar este tema y vamos a ver qué sigue con la iglesia y con las personas que estamos esperando pues esta venida. Ok, vimos las hambres, vamos a hacer una pequeña review de lo que fue el tema la semana pasada, la hambre. Vimos las organizaciones que han estado por lo menos llevando las estadísticas de cuántas personas mueren a través del hambre, sin hablar de este último año y medio, después del 2020, que el 2019 obviamente, 2020 año y medio, estamos en principios del 21, en los que este COVID-19 pues ha generado una gran, podríamos decir, aceleración, ¿verdad? En la nutrición, en la alimentación general mundial, por la economía, pues obviamente se ha bajado y eso ha afectado en gran escala. Hemos visto lo que la FAO, la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, dice que hay más de 25,000 niños, lo estamos viendo, que mueren de hambre solamente en lo que es África y parte de la parte indoeuropea, y nos damos cuenta que solamente en esa parte mueren más de 25,000 niños, o sea, es una de las profecías que ya se han cumplido. Vimos también lo que el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo nos dice, cómo ellos han hecho estadísticas, estudios, censos, están dentro de lo que se está por lo menos invirtiendo en lo que es el desarrollo para métodos de siembra de cultivos para erradicar el hambre, y nos damos cuenta que el Programa de las Naciones Unidas dice que es muy poco lo que el mundo está invirtiendo, que hay un montón de rubros en los que se gastan millones y billones de euros y dólares y que se pudiesen estar utilizando para poder erradicar el hambre, pero que no se está haciendo. Vimos también que con el 3%, como está en pantalla, única y exclusivamente con el 3% de lo que se utiliza en Estados Unidos para lo que es la carrera armamentística, solamente con el 3% de lo que todo se utiliza para la carrera armamentística en los Estados Unidos, podrían con esta cantidad evitar la muerte por concepto de hambre de 4 millones de niños al año. Amigos y hermanos, son datos preocupantes que nos indican que la maldad del ser humano, como nos dice en Génesis, que de continuo era hacer el mal en su corazón, se ha extendido. Ok, y empezando con el tema de hoy, vamos a la imagen. Quiero que la abramos para que la podamos leer todos, para que empecemos el tema de hoy que nos compete, que son los terremotos. Vamos a ver, amigos y hermanos, si esta señal pues se ha cumplido o se ha venido dando. Y leemos lo que nos dice el versículo en Mateo 24:7, que lo tienen ustedes en pantalla ahí. Y lo podemos leer y nos dice, porque se levantará, dice, nación contra nación, dice, y reino contra reino, y habrá pestes, y habrá hambres y terremotos en diferentes lugares. Ok, ¿qué es, amigos y hermanos, un terremoto? Voy explicando porque a mí siempre me gusta que las personas pues aprendamos, ¿verdad? Y que tengamos un concepto, como les dije ahora, más objetivo de las cosas. Los terremotos o el estudio de los terremotos, como está ahí en pantalla, lo podemos decir, o la sismología, es una ciencia relativa muy reciente, amigos y hermanos, que nos permite a nosotros saber qué es un terremoto. Que un terremoto son los movimientos bruscos de la Tierra causada por la brusca liberación de energía acumulada durante un largo tiempo. Vean qué interesante esto. Generalmente los terremotos se producen, voy a explicarles, por las placas tectónicas, las placas intercontinentales, son las que la fricción, el movimiento, la acumulación de energía, los movimientos de estas placas generan sismos
y no solamente eso, sino algunos movimientos de magma también dentro de la corteza terrestre, la explosión de volcanes, algunas, podríamos decir, derrumbes de cavernas internas dentro de la corteza terrestre. Un montón de estas situaciones producen los terremotos normales, corrientes naturales, pero hay un montón de otras fallas, pueden ser, un montón de otras causas pueden ser no naturales, como las del hombre, experimentos con bombas nucleares que han producido dentro del suelo marino algunos movimientos o activación de volcanes o de placas tectónicas, algunos impactos de asteroides, meteoritos bastante grandes, algunas podía ser lavados en terrenos muy amplios de costeros que producen también movimientos telúricos o sísmicos. Todo eso causa los terremotos. Entonces, para que tengamos bien claro en sí qué es un terremoto. Los terremotos se miden, amigos y hermanos, por diferentes escalas, o por lo menos la medición que tiene es la escala de magnitud. Quiero explicarles esto para que entendamos bien el tema, porque me gusta que siempre en los temas que damos aquí, en los enigmas de los tiempos, las personas pues sepan de qué es lo que se está hablando. Los terremotos se miden en dos escalas. Una, la escala de magnitud, que mide la energía liberada, esa generalmente está en el hipocentro. El hipocentro es lo que está dentro de la corteza terrestre. El epicentro obviamente es la parte ya de la corteza arriba, donde vivimos pues obviamente los humanos, y el epicentro es donde empieza, que generalmente está sobre el hipocentro. Vean qué interesante esto. Esa escala de magnitud mide esa energía, y la escala de intensidad mide todo o sujeta todos los daños ocasionados sobre la población, las construcciones y la naturaleza misma. Bueno, amigos, con todo esto, por lo menos esta información, vamos a ver cuántos terremotos se han dado en la historia, por lo menos documentadas, que se está haciendo aproximadamente. Ahorita vamos a ver un dato importante que sigue en la imagen segunda, que la historia de los terremotos desde el siglo XVIII es muy reciente. No hay una documentación fidedigna. Obviamente, siempre lo digo, la globalización que tenemos hoy día nos permite a nosotros pues poder conocer casi que en tiempo real, amigos y hermanos, las cosas que están aconteciendo en nuestro alrededor. Pero resulta que este tema de los terremotos no se daba mucho en conocimiento hasta después del siglo XVIII. Como está en pantalla, desde el siglo XVIII, los registros objetivos, obviamente, ¿verdad?, que pueden ser fidedignos, que pueden decir con datos específicos y casi muy exactos de lo que ocurrió con una de estas catástrofes naturales, objetivos de terremotos eran escasos y no había una real comprensión del fenómeno. Oigan, qué interesante. Pónganme atención con esto. Vamos a empezar, amigos y hermanos, a ver algunos terremotos que se han dado, y quiero mencionarles por lo menos el primero, o que fue el más relevante que tenemos en los datos y en los anales de la historia, que fue el terremoto de Lisboa. El terremoto de Lisboa en el año 1755, también llamado el Gran Terremoto de Lisboa, amigos y hermanos, fue uno de los que primeramente permitió el primer estudio que se hizo, ¿verdad?, un estudio científico o estudios científicos sobre los efectos que se dieron de un área grande por un terremoto. O sea, fue el primero que se estudió, marcó una base, obviamente, amigos y hermanos, sobre la sismología moderna, y además este terremoto es interesante porque muchos de los filósofos ilustrados del tiempo, europeos, ¿verdad?, inspirados en grandes debates, ¿verdad?, por este terremoto, especialmente en el campo de la teodicea. La teodicea es el conocimiento, o por lo menos la demostración racional de la existencia de Dios, ¿verdad?, y el efecto que Dios, o la teoría natural que Dios tiene sobre los eventos naturales. Por lo menos este terremoto marcó un antes y un después en los registros y también en las profecías bíblicas. Y luego algunos de los temas vamos a estar viendo porque ese terremoto de Lisboa es tan interesante. Bueno, entonces este terremoto se dice, o por lo menos lo que está documentado de este primer terremoto, grande casi que a nivel mundial, amigos y hermanos, y les estoy hablando que casi que a nivel mundial, les voy a decir porque hay personas que dicen que no puede haber un terremoto a nivel mundial, pero obviamente todas las placas a nivel mundial no podrían
colapsar porque entonces la tierra se desbarataría, ¿verdad? Pero recordemos, como en el caso de Lisboa, documentado que duró entre 3 minutos y medio y unos 6-7 minutos aproximadamente de duración tuvo. Y vean qué interesante, logró hacer unas grietas dentro de la ciudad de Lisboa, ¿verdad? Se sintió generalmente lo que fue Portugal y España, pero logró hacer unas grietas dentro de toda la ciudad, aproximadamente de unos 5 metros. Todas las personas, dice la historia, todas las personas que huyeron, que se fueron a las partes portuarias más abiertas para poder librarse, porque en los lugares en donde no había grietas, pues empezaron las conflagraciones, los incendios de las velas, las candelas de las casas, empezaron incendios, conflagraciones por todo lado, las personas empezaron a huir hacia el puerto. Dice la documentación de este catástrofe, de este terremoto, que es muy importante. Quiero que ustedes, por favor, le pongan a esto bastante interés, porque esto es un antes y un después en la historia bíblica. Y vean qué interesante, por lo menos en el análisis teológico de las profecías. Dice que la gente que se fueron a esas partes portuarias, el agua empezó a retroceder. Dice que se relevaban, bueno, lo que se apunta, se relevaban todo lo que el lecho marino tenía, ¿verdad? En el fondo, restos de cargas caídas al mar, navíos viejos, naufragios, todo lo que había ahí fue revelado. Y dice que 40 minutos después de esto, por eso es que quiero que ustedes sepan que las profecías, y entiendan bien lo que les estoy diciendo, porque las profecías se cumplen cabal y puntualmente, con puntos, con comas. Amigos y hermanos, ahorita quiero leerles un versículo que la Biblia enseña con respecto a eso. No es una casualidad, y no puedo hacer muy extenso y darles todos los tsunamis de las últimas 2 décadas, porque se me harían 3 programas más de esto. Necesito terminar con este tema hoy, de estos 4 temas de Mateo 24, porque lo que sigue con respecto hacia que la gran tribulación la va a pasar a la iglesia, ¿no? Con todas las referencias bíblicas, es importante que usted lo vea. Ok, dice que esa agua empezó a retroceder y que 40 minutos después, amigos y hermanos, venían 3 tsunamis, estuvieron viniendo 3 tsunamis que venían con olas de entre 6 y 30 metros de altura. Oiga, que engulleron el puerto entero, y de los 270,000 habitantes, pónganme atención, que había en Lisboa, en el puerto de Lisboa en ese tiempo, murieron aproximadamente 100,000 de ellas. La ola fue tan grande que engulló todo el cuerpo y subió kilómetros arriba sobre el río Tajo. Vean qué interesante. O sea, lo que puede provocar, lo que ha provocado uno de los mayores terremotos. Y les voy a decir algo, documentados en la historia. Y los que les voy a enseñar o les voy a mostrar ahora, que muchos de ustedes ya lo saben porque son más de tiempo actuales, que son los últimos, son más frecuentes y han sido de mayor intensidad y con mayor número de muertes. Ok, entonces quedamos de que no solamente en el lado de Lisboa y España, aunque ahí se reflejó principalmente este terremoto, pues no, porque muchos de los reportes que se hicieron, que se documentaron durante muchos años, dicen que obviamente la población de 275,000, casi que la mitad fue muerta en ese terremoto en Lisboa. 10,000 de esos murieron también en Marruecos, otros 10,000 en Ayome, en Huelva, en España, y se sintió por toda la península ibérica. Vean qué interesante esto, aunque generalmente se le llama al terremoto de Lisboa pero este terremoto no solamente fue en España y Portugal, sino que también se sintió en toda Europa, en África, en América. Llegó a sentirse este terremoto en América, se sintió en Groenlandia, es interesante, en las Antillas, Madeira, Noruega, Suecia, Gran Bretaña, Irlanda, y la conmoción fue casi total en el mundo entero por este terremoto. Entonces ustedes tienen que saber, amigos y hermanos, de que este asunto de los terremotos, pues un momento en el que empezó, y la Biblia anuncia claramente que hay un gran terremoto. Ahora falta un terremoto que va a ser todavía peor que esto, según lo que la palabra nos dice en Apocalipsis. Pero vamos a irlo estudiando. Ok, seguimos con las imágenes para seguir documentando. Nos dice entonces que el gran terremoto de Lisboa en 1755, también llamado el gran terremoto de Lisboa, generó la muerte de un montón de gente, casi que de 200,000 personas en ese tiempo, en 1755. Ok, vamos a analizar los terremotos más graves de los últimos añitos, para que usted se dé cuenta, amigo y hermano, si esta profecía
de que habrá terremotos y que eso es el principio. Oiga, vean lo que les estoy diciendo y quiero ser puntual en esa palabra. Principio de dolores. Principio es que empieza algo. O sea, no ha venido los dolores, están empezando apenas. Y vamos a analizar los terremotos más graves de los últimos años para que ustedes se den cuenta, amigos y hermanos, que esa profecía está casi que cumplida. 26 de diciembre, como lo tienen ahí en pantalla, del año 2004. En el año 2004, amigos y hermanos, hubo uno de los grandes terremotos, o uno de los mayores terremotos con tsunami, porque ya como les he explicado, ahorita quiero explicar algo de los tsunamis, que ha habido sobre la historia. Mató a más de 230,000 personas en una decena de países del Océano Índico. 170,000 de esas personas muertas fueron en Indonesia, en la isla de Sumatra, como lo tienen ustedes ahí en pantalla, ¿verdad, amigos y hermanos? El sismo de magnitud 9.3, quiero tomar esto en referencia. Recordemos que el de Lisboa, muchas de las tendencias y personas estudiosas teológicas hablan del terremoto de Lisboa como el terremoto más grande que ha habido pues en la historia, en ese tiempo documentada. Obviamente pues no habían, probablemente estas personas estudiosas no habían llegado al 2004, o no habíamos llegado al 2004 todavía cuando hubo este terremoto en Sumatra de magnitud 9.3, ¿verdad? En Indonesia, seguido de un enorme tsunami, amigos y hermanos, y yo creo que todos ustedes se acuerdan de esta situación en Sumatra. Fue algo devastador. O sea, solamente en ese día murieron 230,000 personas en un solo día por un terremoto y por un tsunami. Obviamente, el tsunami que creó el terremoto. Ok, quiero explicarles algo. ¿Qué es un tsunami? Para que ustedes entiendan que la profecía bíblica va siempre enlazada y que todos los versículos que nos hablan en la Biblia acerca de las señales de los tiempos y de los acontecimientos en el cielo, en la tierra, en el mar, que van a dar, pues están escritas ahí, que no las hayamos querido entender, que no las hayamos querido estudiar, que nos gusta estar más pegados pues en algunas aplicaciones, en algunas cosas, y como cristianos no estamos documentándonos. Entonces, hermanos y amigos, permítanme decirles que lo que estamos haciendo nada más es no reservando aceite extra. Y si nos quedamos dormidos, cuando venga el marido, no vamos a poder recibir. Eso se los digo a modo de amonestación. Tsunami. ¿Qué es un tsunami? Tsunami es una ola o una serie de olas que se producen en una masa de agua. Al ser empujada violentamente, pónganme atención, al ser empujada violentamente por una fuerza que se desplaza verticalmente. O sea, quiere decir que los tsunamis, amigos y hermanos, pueden ser provocados, o generalmente son provocados por los movimientos telúricos o los movimientos tectónicos, obviamente, o por la caída a veces, desprendimiento de las costas de tierras. Volvemos a los mismos, en las mismas cuestiones de los terremotos, explosiones volcánicos, de volcanes oceánicos, a veces producida, volvemos a lo mismo, por el ser humano, pero que todas estas cosas que están aconteciendo y que últimamente nosotros escuchamos, yo sé que ustedes, amigos, hermanos, escuchan las noticias, se dan cuenta de que hay tsunamis y de que hay tormentas, que esa es otra historia que vamos a estar hablando también acerca de por qué hay tantos huracanes ahora cuando estemos viendo el calentamiento global, el deshielo, que es otro tema que tenemos que ver porque es parte de lo que las profecías en la Biblia nos dicen a nosotros. Amigos, ¿por qué hay tanto tsunami? ¿Por qué hay tanto huracán? ¿Por qué hay tanto monzón? ¿Por qué hay tanto tifón? ¿Por qué hay tantos tornados en tierra? Pues nos vamos a dar cuenta de eso. Pues estos tsunamis, amigos y hermanos, se producen por terremotos, por volcanes, por derrumbes costeros subterráneos, explosiones subterráneas de volcanes, y pueden generar este fenómeno con olas de entre 30 y 40 metros, como se han clasificado algunos de los tsunamis, y entre esos está este de Indonesia. Vean qué interesante, amigos, para casi ir a un corte musical y seguir con el tema, porque vamos a ver, vamos a empezar, digamos con el primero, pero vamos a ver cuáles de los terremotos más fuertes y más grandes han habido y cuántas cantidades de muertes. Recordemos que siempre hemos dicho que siempre se ha conocido que el de Lisboa fue el más grande, con una cantidad de aproximadamente unos 175, 150,000 personas muertas,
pero nos estamos dando cuenta que en estos últimos terremotos, por lo menos en este que fue hace 17 años atrás, que acabamos de mencionar, pues solamente en Indonesia y en la parte de Sumatra murieron 230,000 personas. Entonces, vean lo que tenemos ahí en pantalla. Entonces, habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas. Y en la tierra, póngame mucha atención, y en la tierra, porque lo que viene es para usted y para mí, lo vamos a ver. Y en la tierra, angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces verán, amigos, y este entonces es el que quiero que ustedes tomen en cuenta. Primero, que va a haber un bramido de mar y de las olas, y eso lo estamos viendo y viene peor. Y después, que después de las catástrofes, de las potencias de los cielos cayéndose, después de las señales en el sol y en la luna y en las estrellas, dice que después de esto se verá la señal del Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Voy adelantándoles el tema. Nunca dice, amigos y hermanos, que Jesucristo viene antes de las catástrofes o antes de las señales de sol, tierra, mar y todo lo que está, y dice la Biblia que va a ocurrir. Así que después de este corte musical, lo esperemos en los enigmas de los tiempos, porque la cosa se está poniendo, amigos, muy buena. Bueno, cuánto gozo tenemos que sentir, ¿verdad? El Señor nos da una promesa de redimirnos y de que nos iba a dar vida eterna y a vivir ya felices con Él por siempre. Todas las lágrimas iban a ser enjugadas de nuestros ojos y de que este mundo iba a ser otra vez restaurado al original, a lo que Él quería. Para que no veamos estas cosas, pues que estamos mencionando el día de hoy, ¿verdad? Es tan doloroso. Muchas veces tal vez no lo percibimos, nos embullimos en nuestra forma de vivir, en nuestra monotonía, en nuestra siempre carrera y ocupada vida,
siempre andamos corriendo, definitivamente es así, el afán muchas veces no nos permite darnos cuenta de que el mundo sí definitivamente está gimiendo y que Cristo va a venir pronto, y gloria a Dios por eso. Bueno, estábamos mencionando dos cosas importantes. Una, amigos y hermanos, de que habla de que va a haber una gran, o por lo menos se va a ver en el mar grandes olas, van a haber grandes inundaciones, grandes maremotos o tsunamis, como podemos llamar ahora. La Biblia lo menciona, lo hemos visto, las noticias nos dicen a nosotros que, bueno, muchas definitivamente tornados y todo este tipo de eventos que te dan, catástrofes naturales que se dan en los mares, pues están a flor de piel todos los días. Vemos entonces el terremoto de Pakistán, amigos y hermanos. Pakistán en la India. Pónganme atención, lo tenemos ahí en imagen y nos dice que Pakistán en la India, este sismo afectó a la India, Pakistán y Afganistán. Amigos y hermanos, 96,000 muertos. El 8 de octubre del 2005, un sismo causó al menos 96,000 muertos en la región de Cachemira. 73,500 solamente de muertos en Pakistán, amigos y hermanos. Oiga, se estima que un mínimo, amigos, un mínimo de 4 millones de personas, oiga, perdieron sus hogares, se quedaron sin dónde vivir, y que más de 106,000 heridos hubieron solamente en lo que fue Pakistán. Es también uno de los terremotos pues más violentos que han habido, y también muchas personas afectadas, obviamente, porque la infraestructura y un montón de situaciones que se dan en esas regiones, en esas latitudes, pues no son las más convenientes, y sí hay mucha pérdida en todo sentido. Ok, tenemos otro de los más recientes también, que es el de Indonesia. Este de Indonesia, oigan qué interesante esto, ¿verdad? Este sector, bueno, por una cuestión geográfica, obviamente, y luego lo vamos a ver cuando estemos viendo el deshielo y algunos movimientos que se dan pues de frentes fríos y las corrientes atlánticas y un montón de cuestiones que vienen ahí, que son del tema. Indonesia muy afectada por lo que son los terremotos, los tsunamis. Indonesia tuvo otro el 27 de mayo del 2006, este 27 de mayo del 2006 en Indonesia, cerca de 6,000 muertos, pónganme atención, 6,000 muertos en un día y más de 2 millones de personas desplazadas. Otra vez, más de 2 millones de personas sin techo, sin hogar. Y esto generando un sinnúmero más de situaciones, pues obviamente negativas, porque de ahí viene un montón de que todo va conectado. Tenemos que entender, ¿verdad? Donde hay ese tipo de catástrofes, pues hay hambre, anarquía, y se complica en otros rubros de la vida cotidiana de los pueblos, pues toda la forma de vivir. Entonces tenemos el de Pakistán, tenemos el de Indonesia, el 27 de mayo del 2006, donde cerca de 6,000 muertos y más de 2 millones de desplazados. Tenemos otro muy reciente, que es el de China. Este de China ocurrió el 12 de mayo del 2008, donde hubieron más de 97,000 muertos en la provincia de Sichuan. O sea, interesantísimo. Este de China tuvo una magnitud también de 8.2, algo así, bueno, 8.2 era la magnitud, entre 8 y 8.2, al suroeste de China. Tras un terremoto de esa magnitud, pues quedó devastado, ¿verdad? Murieron 97,000 personas en este poblado chino, ¿verdad? Que fue el que tuvo pues mayor consecuencias. Obviamente, pues eso ocurre así, ¿verdad? No necesariamente dentro del epicentro es donde ocurren las catástrofes, y muchas veces se manifiesta en otro lado. Les podría dar un ejemplo, digamos, como en el caso del terremoto de Lisboa, a una corta distancia, no necesariamente en el sector de Lisboa, pero a corta distancia de Marruecos, que era ya un poco más largo el epicentro que hubo, un pueblo de 10,000 habitantes desapareció colapsado. O sea, se hundió, y toda la geografía que tenía alrededor pues cayó encima del pueblo, y solamente, única y exclusivamente murieron 10,000 personas, 10,000 habitantes desaparecieron también en ese día. Entonces es el problema de los movimientos telúricos. En China ocurrió exactamente lo mismo, y hubieron
97,000 muertos en esta área de Sichuan. Es bastante doloroso, ¿verdad? Para que nos demos cuenta, amigos y hermanos, de que esto ya es una profecía también cumplida, ¿verdad? Y que si nosotros no entendemos de que ya los tiempos se cumplieron y de que todas estas manifestaciones de la Tierra, de la misma naturaleza, la corteza terrestre, nos indican de que la Tierra está pues con dolores y gime, ¿verdad? A una, nunca lo vamos a lograr. Ok, vamos a ver otro. Vamos a ver uno que fue tremendo, ¿verdad? También, que fue hace poco, que fue el terremoto de Haití, el 12 de enero del 2010. En este terremoto de Haití, un poblado, por lo menos uno de los países, o el país, creo, en este momento, que es el país más pobre del mundo, un país con bastante problema de infraestructura, problemas sociales, económicos, problemas en todo sentido. Tuvo en el 12 de enero del 2010 un terremoto, ¿verdad? En donde murieron más de 200,000 personas en ese terremoto de magnitud 7, y más de 1 millón de personas afectadas resultaron desplazadas de su hogar. O sea, 1 millón de personas sin casas y más de 200,000 personas muertas en ese terremoto. Lo que fue Puerto Príncipe, por lo menos lo que fue la capital de Haití, Puerto Príncipe, fue definitivamente devastada toda, ¿verdad? Fue despedazada totalmente, y casi ahí fue donde fue la mayoría de las muertes que hubieron en este terremoto de Haití. Con todo esto, como les digo, amigos, es para que nos demos cuenta de que las profecías ya se han cumplido. Y quiero llevar el orden así como lo estoy llevando, porque las personas que han estado siguiendo los programas y que han hecho comentarios con respecto a eso, están bastante contentas, porque podemos decirles que la Biblia tiene un tiempo cronológico exacto, y que el cumplimiento que dice la Biblia que van a tener los hechos se va a dar en la forma exacta en la que la Biblia lo está diciendo. Voy a poner algo, bueno, para ver este último, y luego voy a hacerles una pregunta a todos ustedes. El terremoto de Japón. Vamos a ver este último para que nos dé tiempo pues de hacer la conclusión del programa, de poder orar. En este terremoto de Japón en el 2011, un año después, para que ustedes puedan ir viendo cómo casi que del 2000 para acá, en los últimos 2 décadas, pues ha habido terremotos. Todos estos que les he mencionado, todos pasan dentro de las escalas que se mencionan, que es la Richter, que es la Richter. Esta escala es la que generalmente se usa a nivel internacional, y todos pasan es la de magnitud 9, 8, 7, que es el mínimo que les he mencionado, para que ustedes se den cuenta de que estos terremotos son terremotos grandes y que han venido pues aumentando en intensidad. El 2011 la magnitud de este terremoto fue de 9. Vean, de 7 pasaron a 8, 8.2, 8.6, y ahora pasamos a magnitud 9. Seguido, obviamente, Japón de un gran tsunami. Este tuvo otra repercusión todavía más nociva, y ahorita se las menciono. Este tsunami devastó la región de Tohoku y provocó un gran accidente nuclear. Yo sé que muchos nos acordamos, ¿verdad?, de esto, en Fukushima, en la central termonuclear de Fukushima. Muchas de las consecuencias que este terremoto ha tenido, 10 años aún todavía no se ha podido recuperar mucho de lo que se contaminó. Es más, de hecho, en esas áreas y en lo que es fauna y flora, lo que fue por lo menos el puerto ahí de Fukushima fue totalmente contaminado, las aguas, de todo lo que eran los materiales tóxicos, plutonio, uranio, algunas de las otras cosas que se utilizan para enfriamiento de lo que son los motores de combustión, o por lo menos nuclear, y fue una gran contaminación que todavía 10 años después, amigos y hermanos, están sufriendo el planeta. Bueno, estoy hablando acerca de algunos de los terremotos que han ocurrido. Con esto, amigos y hermanos, como les digo, es para que sepamos que ya el tiempo se... Voy a mencionarles a un hombre que yo creo que muchos de ustedes conocen, que fue médico y adivino. Este hombre, y con esto quiero dejarles esta inquietud, porque estuve conversando con algunas de las personas, obviamente no las personas que ven estos programas, no todos tenemos pues un
una inclinación religiosa. Algunos, pues, de las personas que tengo la posibilidad de conversar y hablar generalmente, no tienen ninguna tendencia religiosa. Tal vez no son o no profesan ser ateos, obviamente pues, piensan que hay algo ahí, pero no profesan ninguna religión, o algunos creen en Dios, pero no profesan o siguen ninguna dogmatización. Pero sí me han hecho algunas menciones con respecto a algunos profetas, ¿verdad?, que han salido ahí históricos, y quiero mencionar hoy a uno porque precisamente este hombre, Michel de Nostradamus, conocido como Nostradamus, un médico y adivino francés, y este señor hizo una serie de profecías escritas en 1555, publicadas en el libro Las profecías de él, en donde ha venido hablando acerca de un montón de situaciones que se han dado. Habló de las Torres Gemelas, habló de la Guerra del Golfo, habló de un montón de situaciones que pues se han venido cumpliendo. No puedo decirles que sea un profeta de Dios porque obviamente no es un profeta de Dios. Tienen que saber ustedes, era un alquimista, era una persona que practicaba metafísica, y hay un montón de situaciones. Y la persona, hago esta acotación en este tema porque me lo mencionó una persona que pues sigue, gracias y la gloria para el Señor, pues este programa, y me habló con respecto a lo que él había dicho del año 2021. Y entre las profecías demostramos, no voy a leerlas todas, pero quiero mencionarles algunas. Las terribles profecías de Nostradamus para el 2020. Vean qué interesante. Menciona que va a haber un gran terremoto devastador. Nada nuevo, porque la Biblia se escribió hace 3.600 años, y la Biblia dice hace 3.600 años que iba a haber un gran terremoto, que iba a empezar todas las demás catástrofes, que iba a ser el principio de dolores. Dijo que iba a venir una nueva y terrible pandemia. Obviamente, ya probablemente todo el mundo enlace el COVID y todos sus derivados a esta profecía de Nostradamus, y que eso iba a generar una gran hambruna mundial. Pues obviamente tampoco está diciendo nada. Lo vimos en esto reflejado en todas las 4 partes que dice Mateo 24, que iba a asolar por lo menos la tierra antes de la venida de Cristo, que eran hambres, que eran pestes. Vean qué interesante, que eran terremotos, exactamente lo mismo que dijo Nostradamus. Qué curioso, no dice nada nuevo, amigos y hermanos, no dice nada nuevo que la Biblia no dijera, y habla acerca de un nuevo anticristo para las profecías del 2021. Pues también le permite decir que no dice nada, absolutamente nada nuevo. Yo creo que las personas, si tuvieron un poco de posibilidad en ese tiempo de acceder pues a algunos escritos bíblicos, se pudieron haber dado cuenta en el Apocalipsis y en el libro de Daniel, está específicamente en esos 2 libros que son proféticos, aunque hay un montón más de profetas, profetas menores y mayores que se llaman así, pero por lo menos en esos 2 libros apocalípticos están reflejadas exactamente todas las profecías. Y esto que dijo Michel de Nostradamus, amigos y hermanos, no es absolutamente nada nuevo. 3.600 años atrás, ya Dios, inspirando a Moisés, empezó a escribir la Biblia y empezó a revelar los misterios, amigos y hermanos, de la Biblia y también del fin de los tiempos. Ok, les leo para que ustedes puedan entender. En Hechos 4, 19 y 20, está Pedro y Juan y predicándole en Jerusalén a los creyentes de Jerusalén, y les dice lo siguiente: decidan ustedes. Y es lo mismo que les dice la Biblia a ustedes, amigos, y nos dice la palabra del Señor hoy a nosotros. Decidan ustedes a quién es permitido o lícito, dice en otra versión, la Septuaginta, es permitido o lícito obedecer a Dios o a ustedes. No podemos quedarnos callados sin decir lo que hemos visto y oído. Mas Pedro con los otros apóstoles respondieron: nosotros tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres. Amigos y hermanos, quiero decirles algo, y esto va para todos en general, no puntualizo con nadie. La gente puede decir lo que quiera, pero usted crea y tenga firmeza de que se va a cumplir lo que la palabra de Dios. Y hay muchos hombres que aseveran y dicen, vimos que en el 2000, y las mencioné en el primero de los programas de esto, el 2012 los mayas, en el 2000 el cambio de IK2, y un montón de situaciones que se han dado, un montón de gnosticismo y estigmatizaciones que se han presentado para enseñar de que los tiempos finales están llegando. Obviamente los tiempos finales ya los estamos viviendo.
y somos la iglesia de la Odisea, que es la última iglesia. Si usted no lo ha entendido, le va a pasar lo que la palabra del Señor dice en Mateo 24, que dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Dice que la venida del hombre, del Hijo del Hombre, va a ser igual que los tiempos de Moisés. Que la gente va a estar comiendo, bebiendo los granos de casamiento en su holgorio, en su vida normal, común y corriente, y no entendieron. ¿Por qué no entendieron? Porque nunca quisieron poner los oídos atentos a la recomendación que por 120 años le dio Noé a las personas de su tiempo para que entraran al arca y fueran salvos. Dice, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ok, finalizo con esto. Vimos que habían guerras, voy con las imágenes, guerras, profecía cumplida. Guerras, profecía cumplida. Evaluamos todas las guerras habidas, de las guerras de la antigüedad, las guerras medias, las guerras modernas, profecía cumplida. Pestes, vimos todas las pestes, amigos y hermanos, que la historia nos revela desde antes del Imperio Romano, desde Grecia, que se mencionan las primeras pestes, 273 años antes de Cristo empiezan a mencionarse, por lo menos en el Imperio Griego. Algunas pestes luego pasan al Imperio Greco-Romano y de ahí en adelante las pestes se han desarrollado en todos los anales y tiempos de la historia. Profecía cumplida. Hambres, amigos y hermanos, fue el tema pasado y el que tocamos hoy un poco puntualizamos. Vimos que han habido hambres y la estudiamos en la Biblia, cómo nos hablaba acerca de las asolaciones que hicieron el Imperio Sirio y cómo en Damasco la gente tuvo que estar encerrada en la ciudad y se devoraban hasta sus propios hijos. Dice que se rifaban los hijos a ver cuál se comían un día y cuál otro. Increíble, hambres siempre han habido. Entonces, amigos y hermanos, profecía cumplida. Ok, y lo que sigue, póngame mucha atención. Esto que ustedes están viendo es el principio de los dolores. Es el principio de los dolores. Lo que viene de aquí en adelante y se va a desarrollar en el mundo, y sépalo y entiéndalo. Si quieres saber si esto es verdad, vea los próximos programas que vamos a hacer aquí en los Enigmas de los Tiempos. Esto es solo principio de dolores. Voy a poner unos versículos y los leo antes de orar, que se encuentran en Lucas 21, y quiero que me pongan mucha atención mientras leo. Y habrá, pónganme atención porque ya esto lo mencionamos y ya esto pasó. Esto que les estoy diciendo hoy es historia y no se los vuelvo a decir. Hermanos y amigos, el tiempo se cumplió de estas profecías. Lo que viene es lo peor que usted pueda haber visto en la historia. Y es lo que el mundo no quiere que se le diga que va a ocurrir. Y habrá grandes terremotos en diferentes lugares, hambres y pestilencias, y habrá terror y grandes señales del cielo. Ya vimos que así ha ocurrido. Nos faltan los asteroides y meteoritos, pero lo vamos a ver en un momento siguiente. Pero antes de todas estas cosas, póngame atención, pero antes de todas estas cosas, y es lo que quiero hablarles, viene la gran tribulación y la persecución para la iglesia, y la ha habido, y la habrá cual nunca la ha habido. Pero antes de todas estas cosas os echarán manos y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. Entonces habrán señales en el cielo, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de las gentes, confundidas a causa del bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidos. Y ahí va. Y entonces verán al Hijo del Hombre, que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas comiencen, amigo, hermano, escúcheme. Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. No debemos de asustarnos, no debemos de alarmarnos, no debemos de sentirnos preocupados. Tenemos un Dios que nos dice que Él va a ser nuestro refugio, que Él va a ser nuestro pronto auxilio, y que en esos momentos de tribulación y angustia, en las que no va a haber nadie ni nada que nos dé fortaleza humana, Dios con su poder todo maravilloso y majestuoso, al igual como al pueblo de Israel lo sacó, al igual como todos los milagros escritos en los 66 libros de la Biblia manifiestan que tenemos un Dios poderoso y dueño del universo. Así en ese tiempo Él nos va a ayudar.
Pero hermanos y amigos, tenemos que entender algo, hay que prepararnos, porque lo que viene es muy difícil de pasar si usted no tiene a Dios en su corazón. Y si usted no tiene la fortaleza, el valor y la capacidad moral, espiritual, física, hermano, para poder pasar lo que viene. Y si usted quiere, créamelo, y si quiere, no lo cree. Vamos a orar. La pregunta antes de orar es esta, la que está en pantalla. ¿Pasará o la iglesia pasará por la gran tribulación? Ese es el tema de la próxima semana. ¿Pasará la iglesia por la gran tribulación? ¿Qué dice la Biblia, amigos y hermanos? ¿Qué dice la Biblia con respecto a eso? ¿Será cierto que siempre la tradición que nos han metido del rapto secreto existe? ¿Será que eso tiene un contexto bíblico y tiene fundamento usted para decir que usted no va a sufrir nada y que la iglesia Cristo se la va a llevar y no va a padecer absolutamente nada y que por eso usted viva tranquilo y feliz? Ese es el tema que sigue en sus programas Los Enigmas de los Tiempos. Para el próximo miércoles a las 8 de la noche lo espero. Vamos a orar y voy a pedirle al Señor que todos estos 4 temas que hemos podido ver en estos 4 programas anteriores y con este 4 pueda servir de edificación para su vida y que también nos pueda hacer entender, amigos y hermanos, que debemos estar apercibidos. Oramos. Grandioso, oh Padre Celestial que estás en las alturas de los cielos, nos sentimos privilegiados, porque realmente, Señor, si no es por tu amor y tu misericordia, Señor, no estaríamos aquí y tendríamos la facultad de ser salvos a través de tu Hijo. Te pido, Señor, de que nos ayudes, Padre, a tener ese espíritu, Padre, de investigar, Señor, como los hermanos de Berea, de poder documentarnos, de poder examinar la palabra, Dios, los eventos que nos rodean y poder aprender, Señor, los tiempos, para también así poder enseñarles ahora. Y que podamos decirle a las personas certera, Padre, y específicamente de que tu Hijo amado Jesucristo está ya a las puertas. No sabemos el día ni la hora, no lo sabemos, pero tu palabra nos dice, Señor, que así como podemos distinguir los tiempos, Señor, en la naturaleza, así podemos distinguir las señales expresas en la palabra de Dios y darnos cuenta, Señor, de que ya esta tierra, Padre, como la conocemos, Señor, está por pasar. Y de que todas las lágrimas, como lo dije ahora en el programa, Señor, y como lo dice en Lucas 21, que nos debemos de sentir alegres, Señor, de que todas esas lágrimas y de que todas estas cosas que hemos venido estudiando, hambres, pestes, Señor, catástrofes, guerras, terremotos, Señor, que ocurren diariamente, Señor, y el continuo alrededor nuestro, Padre, y que muchas veces la insensibilidad, Señor, la monotonía, Señor, no nos permite ser, oh Padre Santo, conscientes de que hay miles y millones de personas sufriendo. Y que oramos, oh Padre Santo, en tu presencia en este momento para pedirte, Padre Santo, Maranata, que venga tu Hijo amado Jesucristo. Lo pedimos, oh Señor, en el nombre de aquel que merece la gloria y la honra. Y en el nombre del que se doblará toda rodilla, lo que están en los cielos, en la tierra y aún debajo de la tierra. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Amigo, lo espero en la próxima semana en su programa Los Enigmas de los Tiempos, nuevamente por la 930 Radio Costa Rica, aquí a las 8 de la noche el próximo miércoles. Que Dios les bendiga. Cada vez más violencia